con este video donde hablaremos de división de fracciones algebraicas. Muy bien. Primero, puede presentarse de dos formas diferentes. Puede ser hacia lo horizontal o podríamos verlo también de manera vertical. De cualquier manera, cuando se trata de división, pues tiene maneras de presentarse y resolverse. Vamos a realizar multiplicaciones, nada más que el orden en el cual vamos a multiplicar es el que importa para este caso. Vamos a comenzar con el ejercicio que dice m al cuadrado entre 3n al cuadrado, y esa fracción se va a dividir entre la fracción de 2m entre n al cubo. Bien, entonces cuando es una división de tipo horizontal, los productos se hacen cruzados, de tal manera que n al cuadrado multiplica por n al cubo y ese resultado irá al numerador. Y también tendríamos el producto de 3n al cuadrado que multiplica por 2m y ese resultado iría al denominador. De tal forma que nosotros obtendríamos de m al cuadrado por n al cubo, tendríamos m al cuadrado n al cubo, y de 3n al cuadrado por 2m, pues bueno, 3 por 2 son 6, y si lo ponemos en orden alfabético serían 6m n al cuadrado. Ok, y ahora la parte que sigue es poder simplificar los términos que sean semejantes. Como todo multiplica en la parte de arriba y también todo multiplica en la parte de abajo, cuando partes algebraicas son iguales y están en una división, bases iguales, bueno, exponentes se van a restar, quedándonos mn sobre 6. Pues esto resulta que de las m al cuadrado entre m, si los exponentes restan, los exponentes, a este no se le ve, pero este tendría que un 1, y entonces sería 2 menos 1, quedaría m arriba. N al cubo entre n al cuadrado es como decir que los exponentes 3 menos 2 también da 1, por eso queda n arriba. Y bueno, 6 no tuvo otro coeficiente con quien simplificarse, por eso es que quedó en la parte de abajo, siendo ese pues resultado para esa división algebraica, de fracciones algebraicas. Ahora, pues si estuviera presentado en forma vertical, pues se hace lo que se le llama la ley de la herradura. En este caso vamos a observar nosotros que las partes que se encuentran hacia los extremos, extremo por extremo multiplica, y el resultado de los extremos irá en la parte de arriba. Y bueno, los centros, centro por centro multiplica y el resultado de los centros irá en la parte de abajo. De tal manera que nosotros para este resultado tendríamos arriba es 3x al cuadrado por x al cuadrado más 1. Vamos a dejar la multiplicación indicada. Ahora vamos a tener x por x al cuadrado más 1. Es un binomio que está al cuadrado. Bueno, de tal manera que lo que podemos observar muy similar en el caso de arriba es que vamos a tener también multiplicando, importante, bases iguales donde sus exponentes se pueden restar. De las partes de los coeficientes, hace ratito veíamos que 6 no tuvo con quién simplificarse, avanzó en el mismo lugar donde se encontraba como denominador, y este 3 pues igual avanzará en el mismo lugar donde se encuentra como numerador. Ahora, simplificando x al cuadrado entre x,
Es muy parecido a este de m al cuadrado entre m, por lo tanto aquí queda x. Y ahora si logramos notar que las bases de x al cuadrado más 1 y aquí también tenemos la base x al cuadrado más 1, pues son iguales. Esto es como si fuera una variable de la cual simplemente hay que concentrarnos en los puros exponentes. La base x al cuadrado más 1 de la parte de arriba no tiene, pero pues al no tener es decir que está elevado a la primera potencia, y la base x al cuadrado más 1 de abajo está elevado al cuadrado. Entonces, si hacemos esta resta de 2 menos 1 es 1, pero resulta que el mayor está abajo. Por lo tanto, aquí en la parte de abajo iría el x al cuadrado más 1 elevado a la primera potencia. Si este binomio va a quedar elevado a la primera potencia, podríamos omitir el paréntesis donde le andábamos escribiendo el exponente, pues porque ya no tiene caso. Aquí tenía paréntesis y aquí también porque pues estaba multiplicando. Aquí en la parte de abajo entonces ya está solo el x al cuadrado más 1. Si llegas a pensar que eso se llega a simplificar, la x entre el x al cuadrado, no es posible, porque la x al cuadrado que se encuentra en la parte de abajo está sumando con el 1. Entonces eso lo imposibilita de poder reducirse, siendo ese pues resultado para esta división. Vamos con un ejemplo más. Bueno, ahora tenemos a al cubo menos a entre 2a sexta más 6a. Esa fracción se va a dividir entre la fracción de 5a al cuadrado menos 5a entre 2a más 6. Muy bien. Para los casos donde hay polinomio, lo recomendable es que primero nos fijemos si se puede factorizar. Y entonces vamos a realizar las factorizaciones correspondientes. A al cubo menos a tienen como factor común a la a que multiplica por a al cuadrado menos 1. ¿Ok? Luego tenemos 2a sexta más 6a. Esta tiene como factor común 2a, que multiplicaría por a quinta más 3. Recuerda que cuando tengas duda puedes comprobarlo. 2a por a quinta serían 2a sexta, 2a por 3 pues serían 6a. Ok, bien. Entre el factor común será 5a, que va a multiplicar por a menos 1. Ok, y en la parte de abajo el factor común será 2, que va a multiplicar por a más 3. Bien, ahora ya que están factorizados, recuerda que si está presentada en modo horizontal, entonces se pueden hacer las operaciones cruzadas de tal manera que se va a ver así. Y este va a ir a la parte de arriba y estos que multiplican van a ir a la parte de abajo. Muy bien. Ahora, si podemos ordenar todo, este quedaría, estas dos se van a ir a la parte de arriba, va a ser a por a al cuadrado menos 1 por 2 y por a más 3. Ahora, para la parte de abajo estarían 2a por a quinta más 3 y por 5a por a menos 1. Muy bien. Bueno, y entonces al momento podríamos pensar que los únicos que podríamos simplificar, como ya todo está multiplicando en la parte de arriba, serían esta a con esta a, ¿sí? Y este 2 con este 2. No podemos quitar otros pedacitos, como por decir, quitar este menos 1 con este menos 1 no es posible, porque tendrías que quitar más bien a todo
paréntesis completo. Así funciona cuando están multiplicando, no puedes quitarle pedacitos al paréntesis. Bien, de tal manera que si lo continuamos por acá, ahora nos quedaríamos con a al cuadrado menos 1 en la parte de arriba por a más 3, y para la parte de abajo tendríamos a 5a por a quinta más 3 y a menos 1. Bueno, la parte que se puede simplificar un poquito más es en el polinomio que quedó de a al cubo menos a. Al hacer la factorización se separó en a por a al cuadrado menos 1, y este a al cuadrado menos 1 se puede volver a factorizar, quedando en él una diferencia de cuadrados, que es a más 1 por a menos 1. Al multiplicar estos daría al cuadrado menos 1 por a más 3, y esto sobre 5a por a quinta más 3 por a menos 1. Y entonces de esta manera si observas que el a menos 1 entre el a menos 1 ahí sí son iguales. Acá no, porque este tenía cuadrático, pero este del cuadrático de a al cuadrado menos 1 se puede factorizar por diferencia de cuadrados y entonces ya coincide, quedando como resultado final. Puedes hacer los productos, no hay problema. A por a sería a al cuadrado, a por 3 sería 3a, 1 por a sería a, 1 por 3 sería 3, y por debajo tendrías 5a por a quinta. Estos no se van a juntar como estaban antes, estos van a salir diferentes. Va a ser 5a sexta y 5a por 3 serían 15a. De tal manera que aquí nada más juntan los términos semejantes, 3a y a, quedan 4a al cuadrado más 4a más 3 entre 5a sexta más 15a, siendo este el resultado para esta operación. Muy bien, seguiremos con otros ejemplos. Bueno, y para los casos donde se presente una incompleta, así como se vio en el video de multiplicación, habrá que completar la fracción con un 1 como denominador. Y bueno, ¿dónde se pone ese 1? Se pone siempre en el que no es fracción. Muchas de las ocasiones se nota cuando uno no es fracción. Por ejemplo, esta línea un poco más grande, que regularmente sí se van a notar en los ejercicios, te hace la división entre una fracción y la otra. Entonces te darás cuenta que el paréntesis de abajo no es fracción, por lo que al que no es fracción es donde se le pone el 1 siempre por debajo, para que no siempre creas que ese 1 se va a poner hasta abajo de todos. Podría ser el caso de que los dos de hasta abajo fueran la fracción y el que se encuentra arriba no lo sea. Entonces, en el que está hasta arriba, enseguida de él, en la parte de abajo, ahí le pondrías el 1. Entonces hay que fijarse bien quién es fracción, para que el que no lo sea se lo completes con un 1. Bueno, entonces aquí le vamos a poner un 1 en la parte de abajo, y de tal manera que hacemos cerradura. Lo que parecía que se iban a simplificar las bases de x al cuadrado más 1, pues como vemos, estas terminaron, pues ahora van a quedar juntas como denominador. Entonces, como vemos, el extremo por extremo va a la parte de arriba y el centro por el centro pues va a la parte de abajo, de tal manera que arriba hay 1 por 1, eso daría 1, y abajo hay x al cuadrado más 1 a la 1 medio por x al cuadrado más 1. Ok, entonces ahora solamente para la parte de abajo, las bases que son iguales
multiplican y eso hace que los exponentes se sumen, por lo que tendríamos 1 sobre x al cuadrado más 1 a la 1 medio más 1. Es la manera de haber sumado los exponentes. Entonces, este entero que está en el exponente es lo equivalente a 2 mitades. Y lo menciono así porque el otro exponente está en mitades. Entonces eso me facilitaría la suma. Por lo que yo tendría como resultado final 1 sobre x al cuadrado más 1 a la 3 medios. Bien. Y vamos a finalizar con este ejemplo que dice x más 4 más 2 sobre x más 1 entre x menos 1 más 9 sobre x menos 1. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es resolver la suma y restas de fracciones. Bueno, los que no son fracción les ponemos un 1 por debajo. Vamos a resolver entonces primero la suma de fracciones que se encuentra en la parte izquierda, donde, como vemos, estos denominadores 1 buscan o participan con el denominador x más 1. Siempre que uno pues compite contra otro denominador para ver cuál va a ser el denominador final, uno nunca lo será. Entonces es x más 1 y nuestro procedimiento nos dice que vamos a resolver denominador final entre el primer denominador y el resultado multiplicará por el numerador. Entonces x más 1 entre 1, cualquier cosa que dividas entre 1 pues es como no haber dividido, ¿no? Entonces x más 1 entre 1 serán x más 1 y por x eso te dejará x por x más 1, signo que continúa más x más 1 entre 1 serán x más 1 por el numerador que es 4, 4 por x más 1, signo que continúa más, ahora x más 1 entre x más 1 es dividir entre sí mismo, eso da 1 por el numerador que está arriba que es 2. Bien, ahora eso se va a dividir entre, y de este lado también les ponemos unos unos aquí. El denominador es x menos 1. X menos 1 entre 1, es x menos 1 por x, será x por x menos 1, menos, ahí sí no nos va a alcanzar el espacio, x menos 1 entre 1 será x menos 1 por 1, aquí vamos a poner en el paréntesis x menos 1 y le vamos a continuar por aquí abajito menos x menos 1 entre x menos 1 da 1 por el numerador pues sería menos 9, o se lo podemos completar aquí, nada más que este sí no se va a ver en esta parte. Bueno, nada más para tener en cuenta que ahí se cierra con un menos 9 aquí hasta el final. Fue del x menos 1 entre x menos 1, pues es dividir entre sí mismo, eso da 1. Entonces, por el numerador que es 9, pues por eso nos quedó ese 9 ahí. Bueno, vamos a resolver las operaciones. Por aquí tenemos x por 1, 4 por x, 4 por 1. Este 2 pues se está sumando, x por menos 1. Y este negativo le va a cambiar los signos a menos, tanto a la x, y le va a cambiar el signo al menos 1. Bien, de tal manera que simplificando, ahora nosotros tendríamos x al cuadrado más x más 4x más 4 más 2, y todo eso estaría entre x más 1. Entre. Ahora de aquel lado tendríamos x
x al cuadrado, x por menos 1, menos x. Ahora de este lado, menos por x son menos x, menos por menos 1 daría más 1. Y recuerden que al final teníamos un menos 9. Entre el binomio de x menos 1. Cerraba acá. Ok. Muy bien. Ahora, pues juntemos términos semejantes para poder simplificar. X al cuadrado. Y tenemos la suma de x más 4x. Serían 5x. X al cuadrado más 5x más 4 y 2 son 6. Entre x más 1 entre, y aquí también simplificamos, sería x al cuadrado, menos x y menos x, pues esto no se elimina, eso da menos 2x. 1 menos 9 pues daría menos 8. Y todo entre x menos 1. Ok. Bueno, ahora ya que hemos resuelto este polinomio, pues vamos a buscar factorizar. Después de factorizar, ahora sí vamos a hacer el producto cruzado para simplificar esta división. Bien, vamos a ocupar el espacio de arriba donde estaba el otro ejercicio, de tal manera que lo vamos a borrar para continuar ahí. Listo, entonces ahora factorizando este, tendríamos en la parte de arriba nuestros paréntesis, donde esta es una factorización de la forma x al cuadrado más bx más c, donde repartimos la raíz de la x al cuadrado es x para cada paréntesis, y ahora tendríamos que encontrar esos números que multiplicados dan 6 y al mismo tiempo sumados o restados dan 5. Esos son positivos, son 3 y 2, y recuerda que estos están sobre el denominador de x más 1 entre, y ahora vamos a factorizar el siguiente, x al cuadrado menos 2x menos 8. Hay que encontrar esos dos números que multiplicados me den menos 8 y sumados o restados me den menos 2. Bueno, extraemos la raíz de x al cuadrado, repartimos. Si la multiplicación va a ser negativa, esto no es obra más que de un positivo por un negativo. Ahora, hay que ver bien quién va a ser positivo y quién va a ser negativo, y eso te lo va a determinar el menos 2. Quiere decir que el mayor va a ser el negativo. Entonces, menos 4 por 2 dan menos 8. Y 2 menos 4 dan menos 2. ¿De acuerdo? Y esto estará entre x menos 1. De tal manera que ahora ya podemos hacer la multiplicación cruzada y vamos a acomodar entonces todos los factores para ver qué podemos simplificar. Entonces, x más 3 por x más 2 y por x menos 1 van a ir a la parte de arriba. Y eso estará para la parte de abajo, x más 1 por x más 2 y por x menos 4. Bueno, y entonces puedes observar que se va a poder simplificar el x más 2 entre el x más 2. Son igualitos, quedándote nada más x más 3 por x menos 1 para la parte de arriba y x más 1 por x menos 4 para la parte de abajo. Entonces lo que vamos a hacer es que pues vamos a multiplicar para dejar un solo resultado. X por x daría x al cuadrado, x por menos 1 daría menos x,
3 por x daría 3x, 3 por menos 1 daría menos 3. ¿Ok? Y ahora, x por x daría x al cuadrado, x por menos 4 daría menos 4x, 1 por x daría x, y 1 por menos 4 daría menos 4. Entonces simplificamos los términos semejantes y tendríamos x al cuadrado menos x más 3x darían 2x menos 3 entre x al cuadrado menos 3x menos 4, siendo pues este el resultado final de esta división de fracciones algebraicas. Muy bien, bueno, pues sería todo entonces por este video de división de fracciones algebraicas. Muchas gracias por su atención. Sigamos en sintonía para poder compartir más videos acerca de este curso de álgebra. Muchas gracias y hasta el próximo.